En una época en donde el mundo gira alrededor de los medios digitales y la oportunidad de compartir información de manera masiva, es importante reconocer que es una herramienta muy útil que nos permite compartir opiniones, debates e incluso movilizaciones sociales. Sin embargo, así como puede ser una forma valiosa para compartir datos, también puede llegar a limitar y suprimir diversos derechos y oportunidades. Hoy, en Voces por la Igualdad, hablaremos de la brecha que se genera en los medios digitales y cómo crea la necesidad de que nuestros derechos sean respetados en línea y fuera de línea. Acompáñanos. Muy buenos días y bienvenidos a este programa Voces por la Igualdad. La igualdad la hacemos todos y lo diferente también es parte de. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Erika Navarro y es un placer estar con ustedes. Como ya saben, una vez al mes tenemos una cita aquí completamente en vivo para hablar de temas de interés en esta misma temática de la igualdad con diferentes rubros. Ya hemos hablado, de hecho, pues de varios temas muy distintos, pero todos siempre con un mismo camino, que es pues el derecho a la igualdad y el buscarla en los diferentes ámbitos de la vida y en lo que nos encontramos, que justamente el día de hoy vamos a hablar de algo bien interesante, que es las redes sociales, toda la era digital y cómo está afectando los derechos humanos, cómo debemos de tratarlo, cómo debemos de verlo. Así que bueno, pues ya más adelantito vamos a poder detallar toda esta información. Les recuerdo que estamos en la etapa de Analízate. Este programa se ha dividido en diversas etapas y justamente, bueno, pues ahora continuamos en la número 2, ya más adelante les platicaremos cuál es la siguiente. Así que pues sin más, me gustaría invitarles a que veamos una pequeña cápsula antes de pasar con nuestra invitada y que conozcan cuál es el tema y cómo lo vamos a abordar. Las tecnologías digitales están transformando la forma en que se ejercen, se protegen y se vulneran derechos básicos, como la libertad de expresión, el acceso a la información y la difusión de la misma, las cuales están dando lugar al reconocimiento de nuevos derechos. La ley, por tanto, se está adaptando a esta nueva era con el desarrollo de los derechos digitales y la ciudadanía digital, permitiendo y regulando el acceso y la difusión de información online de forma segura y transparente. Actualmente se habla más de los derechos digitales, los cuales no son más que una extensión de los derechos recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, aplicados al mundo online. Su objetivo primordial es garantizar el acceso a Internet, evitando la denominada brecha digital, y un adecuado uso de la red como un bien común perteneciente al conjunto de la humanidad. Un tema muy interesante, incluso controversial, porque puede haber muchos puntos de vista que se van a contraponer y esto pues lo hace más interesante y justamente vamos a analizarlo poco a poco. Ahora sí les quiero presentar a nuestra invitada el día de hoy. Se encuentra con nosotros la maestra Adriana Guadalupe Jurado Valadez. Ella es una destacada docente y comunicadora con una sólida trayectoria en la defensa de los derechos humanos de la infancia y en la adolescencia, en lo cual ella se ha especializado. Es maestra en Derecho Constitucional y licenciada en Medios Masivos de
de comunicación. Y bueno, pues Adriana ha combinado lo que es el periodismo, el compromiso social en diferentes áreas en las que se ha desempeñado. Ha impulsado proyectos de gran impacto como el programa Es Mi Turno, dedicado a la niñez, y la producción radiofónica Cipina Contigo, que está también pues enfocada en los temas sociales. Así que, como pueden ver, pues ella está muy bien preparada en este ámbito, y sobre todo también para conocer cuál es el punto de vista de la era digital desde los niños y los adolescentes, cómo se está abordando, sobre todo con los derechos humanos, cómo se están trasladando pues a esta era digital, que ha sido pues un problema, la verdad, el que nos hemos encontrado. Así que bueno, pues le damos la bienvenida a la maestra Adriana. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Erika. Un placer estar aquí en este programa, y qué importante que justamente uno de los principios de los derechos humanos es la difusión de los mismos, y el que haya un espacio como el tuyo donde se aborden estos temas, sus aristas, pero también sus beneficios, pues la verdad es que es muy importante ponerlo sobre la mesa. Ese es el primer paso. Y justamente algo que me llamaba la atención de este tema de los derechos humanos en la era digital como tal, es que hay muchos beneficios, pero también hay muchos riesgos. Incluso hay mucho sesgo todavía en cuanto a las limitaciones o a la regulación que se debe tener en las redes sociales, obviamente hablando de derechos humanos, los básicos, ¿no?, en los que todos conocemos, y que a lo mejor podemos tener como ya, sí, claro, el respeto, la privacidad o la libertad de expresión, algo ya como muy masticado, muy comido, pero si lo hacemos ya, si lo trasladamos a las redes sociales, cambia completamente, porque detrás de una pantalla, pues todo se puede transformar. A veces las personas no dan la cara, a veces hay maneras incluso de invadir la privacidad de otra persona sin que se den cuenta quién fue, etcétera. Hay muchísimas herramientas que pueden ser positivas, pero también pueden ser negativas. Y bueno, para iniciar, Adriana, tenemos unas preguntas que nos gustaría ir haciéndote y vamos platicando sobre la marcha. La primera sería, ¿cómo han cambiado los derechos humanos en esta era digital, donde prácticamente pues toda nuestra vida se desarrolla en línea, que es lo que les platicaba ahorita? Ha evolucionado bastante, pues ahora sí que todo, ¿no?, el mundo en general, y uno de ellos es la era digital, que día a día nos da más facilidades y más formas de acercarnos a la tecnología. Incluso gente que antes no tenía la posibilidad, ahora pues ya la tienen, porque obviamente los precios son más económicos, la accesibilidad incluso llega a ser gratuita. ¿Cómo pasan los derechos humanos, cómo los trasladamos a la era digital? Me gustaría partir por señalar quién es el responsable de garantizar los derechos humanos de las personas, que es el Estado. Y me gustaría hablar de los derechos humanos fundamentales, que son los que conocemos de muchos años atrás y que vienen plasmados en los tratados internacionales, en el caso de nuestro país, incluso en la Constitución. En el caso de niñas, niños y adolescentes, incluso ya tenemos una legislación general de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes. Hoy tenemos una ley Olimpia para protegernos a las mujeres, y que nuestro cuerpo, ninguna parte de nuestro cuerpo, nuestra imagen o algo que nos pueda dañar en nuestra intimidad, en nuestra integridad física, sea sancionado. Hoy hay muchas leyes para proteger los derechos humanos. El gran problema es que está plasmado en leyes, pero en los hechos seguimos viendo una violación constante a esos derechos humanos, que son N número de derechos humanos. Cada que hay un evento social, una movilización social, van creciendo esos derechos humanos. Y nada más quisiera dar un antecedente. Sí, claro. Recordemos después de la Segunda Guerra Mundial cómo la ONU se junta y crean la Declaratoria de Derechos Universales para que no hubiera un efecto de repetición de todas las cosas terribles que pasaron con la humanidad en esos entonces. Miles de personas que murieron, etcétera, etcétera. Entonces, ahí se habla por primera vez, y han ido evolucionando tratados internacionales, como por ejemplo la Convención del Niño, que México suscribió hace poco más de 30 años, y que hoy nuestra ley dice que las niñas, niños y adolescentes son sujetos de derechos y que debemos de protegerlos, pero en la realidad es que hoy en día hay un promedio de 7 asesinatos cada día en nuestro país contra niñas, niños y adolescentes. Y hoy tenemos una legislación que nos protege a las mujeres muy avanzada. Cada día hay más legislación, más robustecida, pero hoy siguen matando mujeres por el hecho de ser mujeres, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, desde los derechos fundamentales no ha cumplido el Estado mexicano. Desde ahí estamos mal. Desde ahí estamos mal. Pero luego llegan los años 70, cuando llega el Internet, o la Internet, como lo mencionan, y de pronto toda esa vida que teníamos en el territorio donde nos vemos y nos conocemos,
se voltea, todo se vuelca o se vacía, por decirlo así, a la carretera digital. Y entonces en toda esa carretera digital, en el Internet, vaciamos información real, información incorrecta, información no confirmada, etcétera. Y entonces tenemos una carretera universal, porque ahora el Internet es global. Es ahora, si no lo pudieron hacer en un territorio, exacto, en un estado, ¿cómo lo van a poder hacer en una globalización donde pasa lo que tú dices, Erika? Los anonimatos, las destrucciones, los odios, y donde ya hoy en día y desde hace años para acá, los partidos políticos ya saben cómo caminar dentro de esas redes sociales, donde hacen campañas de desprestigio, donde construyen información falsa para destruir a quien les incomoda. ¿Quiénes son? Los que defienden los derechos humanos, los activistas, las personas que reclaman las injusticias. Entonces, estamos ante una situación muy interesante, porque el uso de las tecnologías es un derecho humano reconocido a nivel mundial. Pero no hemos sentado a las naciones, porque esto no es de que México siéntate y regula, porque entonces la tentación de censurarte está ahí, ¿no? Claro. El no dejar tu libertad de expresión, que es un derecho humano, el derecho de participación, que es un derecho humano, estaría ahí. Es un tema de que las naciones, porque es un problema global, que lo estamos viviendo en las aulas. Vete a las aulas, trata de dar clase y volteas y tus alumnos todos están en el celular. Porque es un derecho humano, sí, pero nos falta poner reglas claras, porque también es un derecho humano a ser escuchado. Un derecho humano a la comunicación efectiva, un derecho humano, vámonos a las familias. Vete a una familia cualquier día de la semana a un restaurante y todos están en su celular, ejerciendo su derecho a navegar, porque es un derecho humano, pero donde las familias no se están comunicando. Y tener derecho a una familia, y tener una familia es un derecho. Entonces hay un tema que tenemos que atender con urgencia y nos tenemos que sentar en una gran mesa en tomar decisiones. Y me parece muy interesante esto que comentas, que es algo global, no es algo que se va a solucionar en un estado ni en un país, o sea, es algo que se necesita hacer. Obviamente, la globalización la permite la tecnología, la era digital en la que estamos, pero si no se hace un trabajo en conjunto, pues realmente esto no se va a solucionar. Creo que va a ser complicado, es un tema, es un reto bien importante, pero sí estoy de acuerdo en que su funcionalidad va a venir cuando todos accedan a una regulación incluso similar. Obviamente va a ser complicado que todos los países acepten la misma regulación, ¿no? Pero por lo menos un común denominador, reglas que pueda claras. Una regla, exacto, que pueda regir, creo que sería de bastante ayuda. Que a eso iba mi siguiente pregunta. ¿Tú crees que ha fortalecido o ha sido, a lo contrario, ha disminuido en el caso de la libertad de expresión la era digital, tanto porque nos da la apertura, pero también nos da la restricción? Fíjate que siento que están pasando las dos cosas. Creo que ha fortalecido, ¿por qué? Porque hoy cualquier persona puede expresar sus ideas, sus pensamientos, incluso hay colectividad dentro de la Internet. Hay movimientos que hoy por hoy simplemente en nuestro país, ¿cómo se llama? Shiner, que te mandan correos, oye, fíjate que en tal lugar están contaminando el río fulanito de tal, firmemos para que, Charles, se me fue el nombre, pero entonces haces colectividad para exigir que el gobierno tome decisiones para proteger los derechos humanos de las personas, del medio ambiente, incluso de los animales, que también hoy ya también ha avanzado en esa materia, y eso es muy bueno, ¿no? Que la gente se una para causas que son en beneficio de las personas, de los seres humanos, de los seres vivos, de nuestro medio ambiente. Eso está padrísimo y está sucediendo. Y sí, quien más está empujando este tema son los colectivos, la sociedad civil especializada en las distintas materias, y han logrado bajar cosas de decisiones incorrectas del gobierno.
en cualquiera de sus niveles y en cualquiera de los partidos de donde vengan. Eso lo ha traído justamente sus derechos digitales, y eso está muy bien, porque cuando hay mucha presión en las redes sociales, los obliga a recular y a decir, ok, me están pidiendo a través de 3 millones de firmas que por favor que no atente contra este ecosistema, que no cierre tal escuela, que en fin, ¿no? Eso es muy bueno. Pero si nos vamos por el otro lado, también está el tema de la generación de odio, y lo vemos todos los días, ¿no? Cómo la gente te sale a opinar libremente de lo que piensa, y eso es bueno porque nos permite construir opinión pública. Es atacada e inmediatamente te dicen, es que tú eres tal, y te etiquetan y te atacan y se meten a tus redes y te investigan y se meten con tu familia. Que ahí ya se brincan los derechos de privacidad, y eso es ahí donde tenemos esa gran tarea. Porque justamente ayer que estaba preparando para la entrevista de hoy, me puse a leer por ahí un artículo donde dice, por ejemplo, que está muy asociado el tema del suicidio. No que lo esté generando, pero está asociado con el ciberacoso, por ejemplo, donde más de 30% de las mujeres que encuestaron en algún momento en INEGI en el 2023 eran víctimas de violencia digital, ¿no? Entonces, justamente por eso hoy en día en nuestro país surgió la policía cibernética. Sin embargo, le faltan dientes a la policía cibernética, le falta regulación, porque sí pueden hacer investigación, tú puedes reportar y bajar páginas. Es más, en las mismas plataformas, si están dañando tu imagen, tú puedes reportar, o tus familiares, pero la gente no lo sabe. Entonces, esto va acompañado de que necesitamos mayor información para que con lo que ya hay y que tienen las propias plataformas y que tiene el propio gobierno, como reitero, la policía cibernética, que eso está súper bien. Se siga trabajando con eso. Que la gente lo conozca, que la gente sepa cómo actuar en el momento en que te están atacando, que están invadiendo tus datos personales. Es más, simplemente las extorsiones, donde aprovechan la soledad que muchas personas tienen y entonces las empiezan a enamorar y a tratar a través de las redes sociales con perfiles falsos, o a enamorar a jóvenes, o hombres y mujeres, claro. Y luego y a veces duran hasta meses y años hasta que logran su objetivo y los despojan de sus propiedades. Y es que es una infinidad y los extorsionan. Bueno, hay cosas, pero eso no es problema de las tecnologías. Las tecnologías son solo herramientas, como por ejemplo la inteligencia artificial. Es problema de la regulación. Perdón que te interrumpa, Diana, tenemos que ir rápidamente a una pausa, pero regresamos ahorita para retomar este tema, así que acompáñenos y ya regresamos a Voces por la Igualdad. Estamos de regreso en Voces por la Igualdad. Muchas gracias por seguir con nosotros a través de UATV y continuamos con este interesante tema que son los derechos humanos en la era digital. Y bueno, vamos ahora, Adriana, nuestra invitada que nos acompaña el día de hoy, a una sección en la que nuestras compañeras fueron a la comunidad universitaria para preguntarles algunas cuestiones referentes a la temática. ¿Qué te parece si vamos a escuchar qué es lo que dicen y regresamos para opinar al respecto? ¿Crees que en las redes sociales y en las formas de crear contenido se respetan los derechos humanos? Yo creo que actualmente sí, debido a que haya muchas restricciones que impiden que haya faltas de respeto y todo ese tipo de cosas. ¿Crees que en las redes sociales y en las nuevas formas de generar contenido se respetan los derechos humanos? Sí, pero pues hay veces en las que no se piensan en las demás gentes y pues no llegan a respetarse los límites o los sentimientos de las demás personas. ¿Crees que las redes sociales ayudan más a informar o a desinformar sobre temas importantes en la sociedad y por qué? Siento que sería ambas porque se difunde más información falsa que buena y cuando es falsa pues la gente hace que se alarme o se preocupe por algo que no debería preocuparse. Entonces yo siento que desinforma más que informar. ¿Qué responsabilidad crees que tenemos como jóvenes al compartir contenido en internet o hablar sobre temas sensibles? Yo siento que es mucha la responsabilidad que uno tiene al hablar de estos temas
Más que nada porque pues les das visibilidad a las demás personas y el hecho de cómo tú, digamos, los compartas o qué connotación le des, siento que puede afectar mucho el cómo las demás personas ven lo que estás compartiendo, ¿no? En tu experiencia, ¿cómo influye lo que ves o lees en redes sociales en tu opinión sobre temas sociales o de justicia? Yo creo que puede afectar mucho de forma negativa o positiva, ya sea dependiendo de lo que leo, porque precisamente siento que luego podemos encontrarnos con noticias falsas o amarillistas en internet y siento que eso puede afectar mucho cómo los jóvenes podemos percibir ya sea temas políticos o sociales. Siento que lo más importante es que nosotros busquemos ya sea información de terceros o como que ir a reafirmar esa información precisamente para no quedarnos con lo primero que vemos ya sea en Facebook o en TikTok. ¿Qué responsabilidad crees que tenemos los jóvenes al compartir información en redes sociales o comentar sobre temas sensibles? Pues yo creo que este es un tema muy importante porque no solo afecta a los demás, sino también afecta más a uno mismo. Las personas, yo creo que, bueno, la mayoría o yo en lo personal somos muy sensibles, entonces cualquier cosa, pues nos afecta más a nosotros y pues yo creo que eso. Qué interesantes respuestas y creo que hay bastante conciencia, lo cual me da gusto a pesar de que son jóvenes que han nacido y viven desde que están pequeños con ya la tecnología, con la era digital, pues existe esta conciencia de que puede ser dañina y también de que puedes repercutir en los sentimientos, como comentaba la última joven, de los demás. En tu punto de vista, ¿cómo los escuchas? ¿Cómo ves este análisis que ellos hacen? Los escucho informados, los escucho sensibles. Es su entorno. Ellos son nativos naturales de las redes sociales, del Nos cuesta internet. más a nosotros, yo Nos creo. cuesta más a nosotros, sin embargo, recordemos, y me regreso a los derechos fundamentales donde el Estado no ha cumplido, tampoco ha cumplido en la erradicación de las violencias. Normalmente lo que hace es, la familia es la culpable. Pues sí, la familia es el núcleo donde se forman los jóvenes, pero a ti, Estado, te corresponde generar políticas públicas para ayudar en la crianza positiva a esos hijos. Y no lo dice Adriana Jurado, lo dicen los tratados internacionales, porque no han cumplido. Exacto. Entonces, hay conductas de violencia normalizadas y aunque ellos sean nativos en las redes, sí, aún así van si las traen arrastrando, las siguen reproduciendo en Internet. Ese es el tema. Ese es el tema de fondo. Pero si te fijas, hablan de restricciones. Conocen las restricciones que ya hay en las plataformas. Hablan de sentimientos de las personas. ¿Cuántas personas que tienen problemas para convivir con las otras se encierran detrás de una computadora y la familia ahí los deja? Y se comunican todo el tiempo con puros desconocidos, y dentro de esos desconocidos, por ejemplo, ¿sabías que México está en los primeros lugares de trata de personas a nivel mundial? De consumo de pornografía infantil, y tú estás muy tranquila en tu casa diciendo, aquí está mi hijo, está en su recámara, no pasa nada. Tú estás viendo con quién se comunica, estás dándote cuenta quién lo está extorsionando, qué es lo que está haciendo, con quién está hablando, porque además hacen perfiles falsos y estudian a sus víctimas, y entonces es ahí donde atacan. Y los chavos los veo muy conscientes. El tema de responsabilidad es fundamental para todas las generaciones. El uso de las redes sociales tiene que ser con responsabilidad. Básicamente me parecen muy adecuadas sus respuestas. ¿Cómo crees que podemos trabajar desde nuestra trinchera? Obviamente, pues hablamos de un cambio global, lo cual no es fácil, va a implicar tiempo, va a implicar gente con poder que hable y que pida estos cambios, o simplemente la presión también de la sociedad a través de los medios, como los ejemplos que nos dabas al inicio. Pero, ¿qué crees que podamos hacer desde nuestra trinchera, nuestro granito de arena, para poder colaborar en la regulación de las redes o simplemente proteger a los que están cerca de nosotros? Bueno, en primer lugar, infórmate. Debes de conocer cuáles son tus derechos humanos. Y los derechos humanos en la era digital, hay una discusión entre intelectuales y autores que hablan de que los derechos digitales son una cuarta generación de derechos. Hay otros autores que mencionan que son los mismos derechos tradicionales, pero que ahora están evolucionados. Simplemente antes no existía el derecho al uso de las tecnologías y hoy está plasmado. Ok, está plasmado, pero ¿tú qué haces para garantizar ese derecho? Para restituir los derechos de las personas que son víctimas. Entonces, lo que tenemos que hacer es infórmate, conoce tus derechos humanos y sigue exigiendo a través de las redes sociales. Pero no te sumes a la discriminación de las personas cuando a ti no te consta de ciertas situaciones, porque tú puedes ser parte
de que una persona se quite la vida. Tú puedes ser parte de que una persona sufra de soledad. Tú puedes ser parte de la destrucción de una familia. Infórmate en portales serios, responsables, y bueno, no compartas noticias falsas. No es tan fácil detectarlas, pero los chavos saben. Los chavos saben investigar, saben claro. investigar, tienen conocimientos. Es su era. Y adultos, pues a nosotros nos toca poner reglas en casa. No imposiciones, pero sí reglas en casa. Entonces, ese es un papel que nos toca y que lo hemos soltado. Y eso también está generando serios problemas. Los dejamos con estos consejos, ojalá que en su casa los analicen, los compartan con sus seres queridos, los lleven a cabo y bueno, también infórmense. Ustedes pueden entrar a internet y simplemente le pones derechos humanos en la era digital y te va a salir, bueno, muchísima información al respecto para que conozcas cómo se están manejando, qué propuestas hay y cómo podemos apoyar también desde nuestra trinchera. Pues muchísimas gracias, Adriana, se nos acabó el tiempo, Muchas pero gracias por habernos acompañado. Un placer estar con compartir ustedes. Tu conocimiento. Muchas gracias, un placer. Muchas gracias. También a ustedes, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Recuerden que en un mesecito nos vemos por aquí en vivo para más de Voces por la Igualdad. Hasta la próxima.